Buenas noches. No, en primer lugar, pensé que habíamos llegado a un acuerdo en relación a que las leyes primero se discuten y después se votan. Hago esta observación porque lo hemos discutido en sesiones pasadas y no corresponde, señor presidente, más allá de que sea un usos y costumbres de esta Cámara, no corresponde hacerlo, así que lo dejo sentado. Durante todas estas horas que estuvimos aquí, señor presidente, recibí algunos llamados, algunas preguntas, no del Ejecutivo, no de otros diputados, no, de mis compañeros y compañeras de trabajo que me preguntaban si lo que estaba en discusión era, por ejemplo, si este presupuesto va a contemplar el pase a planta de los más de 20.000 becarios que tiene el Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, o si va a contemplar el fin de la precarización laboral, o si, por ejemplo, en materia de sueldos, en materia salarial, contempla un aumento que llegue al menos a equiparar lo perdido durante todos estos años, pero mi respuesta lamentablemente fue que no, que lo que se estaba discutiendo en todas estas horas nada tenía que ver con los problemas que tienen las familias trabajadoras en esta provincia. Disiento enormemente del diagnóstico que hizo el diputado propinante porque este presupuesto no le viene a solucionar nada a las familias trabajadoras de esta provincia. Señor presidente, desde nuestra banca queremos argumentar por qué vamos a rechazar este paquete de leyes. Es difícil tratarlos por separado. La ley de presupuesto, la ley impositiva y la ley que han llamado de financiamiento para la provincia de Buenos Aires, pero que es lisa y llanamente un endeudamiento enorme para esta provincia, nosotros las hemos estudiado de conjunto, más allá que esta última se postergó para el viernes, vaya a saber por qué negociaciones. Me voy a referir y voy a adelantar algunos aspectos de eso, pero lo primero que quiero decir, señor presidente, es que estamos dando esta discusión no en cualquier contexto, estamos dando esta discusión en medio de una situación nacional de enorme ajuste a la clase trabajadora, donde el gobierno de Javier Milei lleva 2 años de su experimento libertario de ultraderecha, atacando los derechos de la clase trabajadora, pegándole a los jubilados que viven por debajo de la indigencia, atacando a la salud y a la educación pública, al Hospital Garrahan, al colectivo de la discapacidad y a todo lo que tenga enfrente. Menos a los dueños de todo, ¿no? De hecho, en el día de hoy, hace un rato nomás, señor presidente, se cerró una de las plantas de Whirlpool en Pilar, despidiendo 200 trabajadores y trabajadoras, dejando en la calle a 200 familias, hace un ratito nomás. Y en los últimos meses a este contexto que estamos describiendo y que es muy complejo, se ha sumado otro aspecto, un sometimiento total del gobierno nacional de Javier Milei con sus aliados de ultraderecha a los Estados Unidos, a la potencia imperialista más grande de todo el mundo, a el tesoro de los Estados Unidos. No hay ninguna duda que quienes están allí enfrente, junto con el gobierno de Javier Milei, pretenden que Argentina sea solamente una estrella más en la bandera yanqui, que sea el patio trasero de América del Norte de los Estados Unidos. Digo todo esto, señor presidente, porque desde nuestro lugar, desde la izquierda, y desde ahí hablamos y desde ahí estamos haciendo las observaciones a este presupuesto, a la ley impositiva y también al endeudamiento, es que hablamos de haber estado enfrentando el gobierno nacional desde el primer momento, desde aquel 20 de diciembre cuando Patricia Bullrich implementó por primera vez el protocolo antipiquetes y desde entonces lo estamos denunciando, muy por el contrario a lo que han hecho muchos de los que se llaman opositores, gran parte del peronismo, que por acción u omisión ha permitido
que el Gobierno nacional aplique el ajuste sobre la clase trabajadora. Efectivamente, compartimos parte del diagnóstico que hace el Gobierno provincial en relación a las razones por las cuales tiene que ajustar en diversas áreas. Hemos estado denunciando desde el primer momento el ahogo financiero que el Gobierno de Javier Milei ha hecho sobre la provincia, por ejemplo, con la quita del FONID, con la quita de la coparticipación, con la finalización de una infinidad de programas nacionales que tenían impacto en las políticas públicas de la provincia. Sin embargo, en lo que no tenemos ningún acuerdo es en lo que el gobernador ha hecho con ello. ¿Qué camino ha elegido? ¿A quiénes ha perjudicado y a quiénes ha beneficiado? Sin exagerar, señor presidente, tenemos que decir que este paquete de leyes es el más regresivo desde que asumió el gobierno de Axel Kicillof en la provincia. Y lo decimos con conocimiento de causa porque de conjunto, más allá de que el endeudamiento se trate en unos días, de conjunto configura la continuidad de tomar deuda para pagar deuda, de ajuste y de recorte a áreas muy sensibles, salud, educación, vivienda, salario, y lo voy a decir y lo voy a explicar ahora, parte por parte, porque pareciera que el diputado preopinante se refirió a otro presupuesto, porque lo que nosotros hemos leído no tiene nada que ver con lo que ha dicho anteriormente quien me precedió en la palabra, y que además perpetúa la precarización laboral en la provincia y perpetúa una estructura impositiva regresiva, por más adorno que le quieran poner. Efectivamente, lo que se va a tratar el viernes, que tiene que ver mucho con este paquete de leyes que estamos tratando hoy, es un endeudamiento por más ni menos que 3.685 millones de dólares. Una torta de dinero. Gran parte de esa plata es para pagar deuda que contrajo María Eugenia Vidal. Una deuda que al asumir el gobernador Kicillof en la provincia en el 2019 calificó como una estafa. Calificó como una estafa esa deuda de Vidal, con la cual no se construyó ni una escuela, con la cual no se construyó ni un hospital. No solo eso, María Eugenia Vidal tiene en sus espaldas las muertes, por ejemplo, de Sandra y Rubén en la localidad de Moreno, en una escuela, tras la explosión de una garrafa por las condiciones miserables en las que tenían que trabajar los trabajadores de la educación. Kicillof se enorgullece de haber reconfigurado la deuda, de haberla reestructurado, de haber pasado a gran parte de la deuda o una parte de la deuda de dólares a pesos, pero lo cierto es que esta deuda no la está pagando ni los sectores más concentrados de la provincia, la están pagando las y los trabajadores. Y no solo eso, durante todas estas semanas hemos escuchado por radio y televisión, por los diferentes medios de comunicación, cómo el gobernador, sus funcionarios, han extorsionado a los trabajadores diciendo que si no se aprobaba este paquete de leyes corría riesgo el pago del aguinaldo. Bueno, una cosa vergonzosa. Mucho más vergonzoso todavía la actitud, la conducta que tomaron las direcciones sindicales traidoras de esta provincia, que lejos de oponerse a este presupuesto de ajuste, como hicieron hoy parte del sindicalismo combativo de aquí de la región, no, lejos de oponerse, llamaron a movilizar para aprobarlo. Bueno, más arrastrado no se consigue, más arrastrado no se consigue. Porque decimos, señor presidente, que este presupuesto es de ajuste, no porque tengamos valoraciones subjetivas al respecto, que las tenemos y las vamos a decir, pero lo decimos con haber hecho un análisis objetivo del presupuesto. Lo decía el diputado, 43 billones de pesos tiene este presupuesto. Bueno, si tomamos el último presupuesto ejecutado y lo ajustamos a la inflación, el presupuesto del 2025 para el 2026 debería ser de 53 billones de pesos, 53 millones de pesos. ¿Dónde están esos 10 billones de diferencia? ¿En dónde ajustaron? ¿En el pago de la deuda? No. ¿Ajustaron en el gasto tributario
para darle más beneficios impositivos a los grandes propietarios de esta provincia, a los grandes terratenientes? Tampoco. ¿Ajustaron a quienes se benefician siempre? No. ¿En el VAPRO? No, evidentemente no. ¿A quiénes ajustaron? Bueno, ajustaron a salud, educación, vivienda y salario. Le guste a quien le guste. Que escuche quien quiera escuchar, pero es así. Fíjese usted, señor presidente, que en materia salarial, el gasto promedio el aumento promedio, del gasto del presupuesto es del 17,7%. 17,7% el aumento promedio del presupuesto. Para salario, la pauta salarial y para personal es del 15,2%. ¿Qué quiere decir esto? Es sencillo, es una cuenta bastante sencilla. Que en salario, los trabajadores estatales que dependemos del salario de la provincia, no vamos a tener aumentos salariales equiparables ni a la inflación, ni vamos a recuperar lo perdido durante todos estos años. Porque aquí Kicillof rompe un récord, señor presidente. Durante la época de Vidal terminó su mandato condenando a los trabajadores estatales a perdimos los trabajadores estatales el 28% del poder adquisitivo de nuestro salario. ¿Sabe cuánto perdieron los trabajadores estatales durante estos 6 años del gobierno de Axel Kicillof? 31,8%. 31,8% del poder adquisitivo de nuestro salario se ha perdido en estos 6 años de gobierno de Axel Kicillof. Como decía al inicio, en salud, por ejemplo, no se establece, no se contempla el pase a planta de más de 20.000 becarios trabajadores de la salud, que les quiero decir, porque aquí en la Ciudad de La Plata funcionan cerca de 16 hospitales provinciales, si no me equivoco. En La Plata, Berisso, Ensenada, 16 hospitales provinciales. Estamos en un lugar en donde se concentran muchos hospitales provinciales. Aquí en la provincia estamos en contacto permanentemente, aquí en la capital provincial, con becarios que se incorporaron al sistema de salud durante la pandemia, que sostuvieron los hospitales durante la pandemia bajo la promesa del pase a planta y que hoy están cobrando salarios de 550.000 pesos. No es mentira, ¿eh? Ustedes me han visto a mí traer los recibos de sueldo de estos compañeros y compañeras. Son mis compañeros en la terapia intensiva del Hospital Sestino, por ejemplo. 550.000 pesos cobra una beca vacunate o de capacitación, una beca de contingencia en el sistema de salud, apenas 900.000 pesos. No tienen aportes jubilatorios, no tienen las vacaciones como el resto de sus compañeros y no tienen aguinaldo. No tienen aguinaldo, que es para quienes vivimos de nuestro salario en el Estado provincial, es el restito que te queda para arreglar la heladera o el lavarropa. No estamos hablando de ningún lujo, Pero además, señor presidente, este presupuesto tampoco contempla el reconocimiento profesional, por ejemplo, de las y los acompañantes terapéuticos. Venimos de haber sancionado la media sanción aquí en la Cámara de Diputados, pero pareciera que en el Senado esto no se va a tratar porque desde el Ejecutivo no se contempla para nada. En educación es muy tremenda la situación. Lo voy a decir porque me opongo por el vértice a lo que acaban de decir de que el presupuesto prioriza la educación y demás. Desde el año 2002, solo María Eugenia Vidal se animó a que lo destinado a educación contemple menos del 25% del total del presupuesto. En este momento, el presupuesto para educación es de un 24,7%. Es el más bajo en los 6 años de Kicillof, pero además solo comparable con los ajustes de María Eugenia Vidal. No solo eso, sino que además no contempla ningún pase a planta, tiene menos trabajadores la Dirección General de Cultura y Educación de lo que tenía el año pasado, 55 trabajadores menos. Y más de, no, le digo exactamente, 5.850 horas cátedra menos que las que se contemplaban en el presupuesto que no se aprobó el año pasado. Sin embargo, se establecen objetivos para educación como la universalización de la sala de 2, la obligatoriedad de la sala de 3, bueno, un montón de objetivos con los que estamos de acuerdo, pero que es evidente que van a caer en los mismos administrativos, en las mismas auxiliares, en los mismos docentes que hoy estuvieron aquí protestando porque un salario de ingreso de una trabajadora docente es de apenas 650.000 pesos. Entonces, no digamos cosas que no son, porque ya me parece que el discurso de derecho al futuro parece que es
al revés, es futuro sin derechos. O sea, me parece que lo que quiere este presupuesto es, a través de un discurso de perspectiva de género que va desde principio a fin en el presupuesto, que está muy bien, pero que después cuando uno ve cuánto se le destina al Ministerio de Género y Diversidad y ve que es 0,05%, dice, bueno, no. Y nosotros de pececitos de colores no vivimos, de discursos tampoco vivimos, todo eso nos llena la heladera. En materia de vivienda, señor presidente, nosotros el año pasado denunciábamos que aquel presupuesto que no se aprobó contemplaba solamente la construcción de 4.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires es la provincia que más emergencia habitacional tiene, con casi 1 millón de viviendas en emergencia habitacional. Este presupuesto no contempla la construcción de ninguna vivienda. No vi a nadie alertado por esto, ¿eh? No vi que fueran las negociaciones que estaban acá al medio y que atravesaron todo el día de hoy. Bueno, señor presidente, quiero referirme además un segundo al IPS. Al IPS porque alerto que aquí muchos han hablado de lo deficitario que es el IPS y por lo bajo se maneja, a nosotros nos han dicho, que vendría una reforma que aumenta el aporte que hace cada trabajador, que hoy en la mayoría de los trabajadores estatales es del 14%, algunos como quienes trabajamos bajo regímenes especiales el 16%. Bueno, parece ser que como es deficitario se estaría discutiendo un aumento del aporte de los trabajadores. Bueno, ¿esa es la manera en que piensan financiar el IPS? ¿Esa es la única manera que se les ocurrió para financiar el IPS? El IPS se va a financiar y va a dejar de ser deficitario cuando se pasen a planta los 20.000 trabajadores que tiene la provincia en el Ministerio de Salud, cuando se termine la precarización laboral que hay en todos los ministerios con becas, con monotributo, con horas cátedra que se pagan con contratos de locación, cuando se termine todo eso y cuando se aumenten los salarios, señor presidente. Es lamentable que la agenda de Milei se haya impuesto de esta manera en esta legislatura y en el sector del peronismo. Y hay que decirlo, porque ahora se habla del equilibrio fiscal, de que las deudas hay que honrarlas y de toda una serie de discursos que estamos escuchando a nivel del gobierno nacional y que lo que ha traído para la clase trabajadora no es más que miseria, pobreza, más y más precarización laboral para las enormes mayorías y ahora un enorme sometimiento a las grandes potencias imperialistas. Desde nuestro lugar, señor presidente, no tenemos más que decir que desde ya que nos oponemos a este presupuesto de ajuste, que consideramos que hay que desconocer la deuda de Vidal. Podrían al menos auditarla. Digo, tiro una idea, pero nosotros proponemos desconocer, porque las estafas no se pagan. Desconocer la deuda que contrajo Vidal, que toda esa plata vaya para salud, educación, vivienda y salario. Nuestro voto negativo, señor presidente, no es un gesto testimonial, no es un gesto testimonial, es la expresión de otra orientación posible que solo será posible y solo puede abrirse paso si la clase trabajadora, las mujeres, la juventud ponen arriba de la mesa nuestra agenda, construimos un programa en favor de nuestros intereses y no en favor de los dueños de todo. Muchas gracias.